Tenemos ya en videollamada al especialista, el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores. Él es investigador titular A de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 y experto, por supuesto, en genómica y bioinformática. Nos va a hablar de esta vacuna que a partir de hoy la Abdala se comienza a aplicar. Los saludo con gusto. Doctor Fidel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Con el gusto de saludarlo y de platicar de esto que hace ya unos segundos acabamos de informar. Comienza la aplicación de la vacuna para adultos nuevamente en este año 2023, una vacuna de la que poco sabíamos. Háblenos por favor de ella, los alcances, la capacidad que tiene, la eficiencia en relación con las demás y por qué no la habíamos escuchado antes, de dónde proviene. Listo. Pues mira, la vacuna Abdala es una vacuna cubana. La tecnología que usan es de proteína recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Es que ellos producen el fragmento de la proteína espiga o spike, que es la llave que utiliza el virus para entrar a las células y que es el blanco del sistema inmune a neutralizar. La producen en un organismo que es Pichia pastori. Pichia pastori es un hongo que es como similar a la levadura que se usa para hacer cerveza, que se usa para hacer pan. Y finalmente este hongo empieza a producir esta proteína. Es una práctica común en la biotecnología. Produce la proteína de una manera bastante pura y esto es lo que se inmuniza o lo que se utiliza para inmunizar a las personas para que el sistema inmune reconozca, digamos, a la proteína cuando la vea ya sobre el virus. Y digamos que no la habíamos escuchado porque no es una vacuna que esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud como una vacuna para uso de emergencia. Sin embargo, aquí en el país se decidió tomar la decisión por la COFEPRIS de incluirla dentro del uso para la vacunación. Hay que recordar que cada país tiene una agencia autónoma que le permite tomar estas decisiones, pero creo que estas decisiones siempre deben ser tomadas en función de las evidencias científicas. Eso es preocupante, doctor. Aquí dos momentos. El primero, ¿tiene usted idea de la intención del gobierno, de la Secretaría de Salud, de las razones por las cuales aplicar esta vacuna? ¿Acaso estaremos teniendo un incremento preocupante? ¿Acaso en un escenario a, no sé, semanas o meses tal vez podrían los contagios tener un nuevo pico? O el otro momento sería por qué serían las causas de contar con esta vacuna que no está garantizada, que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Honestamente no sé cuáles han sido las decisiones, perdón, las razones por las cuales hayan tomado esta decisión el gobierno. Lo que sí les puedo decir es las evidencias que hay. Para esta vacuna hay una publicación en una revista internacional que se llama The Lancet para la fase clínica uno y 2, que de hecho la hicieron junta, ¿no? Al mismo tiempo, en paralelo. Estas fases clínicas, la intención que tienen que ver es evaluar la seguridad y en cierta forma la eficacia o la efectividad de la vacuna. Y para esto lo que sí sabemos y que ya está revisado por, digamos, por científicos de talla internacional, es que esta vacuna cubana es segura. O sea, si la persona se lo aplica, ya se sabe que no le va a producir ningún efecto adverso secundario más allá de los que producen esta y otras vacunas, que son dolor en aplicación en la área, digamos, malestar un poco, y finalmente que esto se resuelve en 24 o 48 horas, se puede tratar con paracetamol o algún analgésico. Entonces, en ese aspecto ya eso es conocido internacionalmente, pero justo para que la Organización Mundial de la Salud apruebe una vacuna para su uso de emergencia, requiere pasar la fase clínica 3 y estos datos estar publicados en un lugar público, habiendo sido evaluado por pares internacionales, por otros científicos, para que den la opinión. Una vez que esto pasa, se publica en alguna revista y esto lo toma en cuenta la OMS para decir usemos esta vacuna porque hay suficiente evidencia científica. Para esto, la fase clínica 3 de esta vacuna ya se terminó, pero no ha sido publicada en ninguna revista internacional.
Y esto quiere decir que no ha pasado por la revisión de los pares internacionales, de científicos internacionales, para tener una evaluación mejor. Y esto es uno de los grandes problemas. Les puedo platicar un poco, si hay tiempo, de qué hay en esta publicación a manera de una revisión como un científico y que finalmente pudiera interesarle a la gente. Claro que sí, de manera breve, si nos puede compartir. Y de paso, le preguntamos, cuando se empezaron a aplicar todas las vacunas, alguien hizo un cuadro comparativo de la eficacia, del alcance, etcétera. ¿Podemos incluir esta vacuna dentro de ese cuadro comparativo y saber la eficacia que tiene? El problema es que necesitamos este cuadro comparativo actualizado. Las eficacias van a cambiar con respecto al tiempo porque no son valores que puedan, que es más bien, son valores que hacen referencia a la eficacia que se tuvo contra un virus o una variante en particular. Todas las vacunas cuando salieron fueron probados contra el virus original de Wuhan. Pero este virus, en realidad, por ejemplo, ya cuando salió de China, ya tenía mutaciones. Y esas mutaciones, parte de lo que hacen es que le permiten al virus escapar de los anticuerpos que genera el sistema inmune. Y por eso el sistema inmune no puede neutralizar a las nuevas variantes. Y finalmente es lo que vemos, estos picos que hay eventualmente. En México sabemos que hay dos picos principales en el año, uno en invierno, que estamos viviendo ahorita, y otro en verano, y que a final de cuentas es porque aparecen nuevas variantes. Ahora, estas nuevas variantes que tienen estas mutaciones, pues finalmente son muy diferentes a las que se hicieron o las que había en el tiempo que se hicieron en la prueba. Para darles el contexto de Abdala, estas pruebas fueron hechas entre marzo y abril del 2021, o esas fueron las fechas en que se recabaron al grupo para hacer la prueba doble ciego. Esto es que agarraron 48,000 personas o individuos en Cuba, los separaron en dos grupos, 24 y 24,000. Entonces, esos 24,000 les fueron administradas la vacuna y otros 24,000 les fue administrado un placebo, que esto es agua, solución salina, ¿no? Ninguno sabe qué le tocó. Sin embargo, se le dicen, vaya usted, salga, haga su vida normal con todas las precauciones que usted desea tomar y regrese después de un mes para evaluarlo, ¿no? Entonces, se les da seguimiento durante varios meses y dependiendo cuánta gente regrese enferma o habiendo presentado una infección, se saca la eficacia o la efectividad de la vacuna. Entonces, en este caso, la vacuna cubana tiene índices muy altos de efectividad. El problema es que cuando la aprobaron en 2021 no existía la variante Omicron, que es la que está azotando a nuestro país. Entonces, digamos que los números que están ahí hacen referencia a otro resultado que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Ahora, todas las otras vacunas han mostrado el mismo problema. Por eso, otras vacunas, como es la vacuna de Pfizer o Moderna, que son basadas en una tecnología de RNA mensajero, han cambiado la información para que incluya las variantes, por ejemplo, que son actuales, que es de Omicron, que es la B4 y la BA5. Estas dos variantes, a pesar de que también ya han mutado mucho, finalmente están incluidas en el refuerzo bivalente que está disponible, digamos, a la venta en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y que sí ha demostrado que tiene un efecto o una eficacia mayor que cualquier otra vacuna, y que además que ya está probado su uso como refuerzo en diferentes poblaciones y sería la mejor vacuna a conseguir. La vacuna Abdala no tiene estas pruebas. Cuando la probaron no existía Omicron, existía Delta, que tiene mucho menos mutaciones, y además solamente existen evidencias para uso de esquema de vacunación normal. Esto es, cómo esta eficacia que reportan de más del 90% es después de haber sido inmunizado por 3 dosis. En esa publicación que tienen ahí no hay ningún reporte de qué pasa cuando yo inmunizo a una persona que ya tiene otro esquema de vacunación y ahora le pongo como refuerzo a la vacuna Abdala. No hay ningún dato y por lo tanto no sería una opción para ponerlo como refuerzo, habiendo otros refuerzos, como les digo, la vacuna bivalente que es de Pfizer o Moderna. Bueno, ya lo dijo, se lo quería preguntar de manera directa y se lo voy a volver a preguntar, pero antes, ¿qué pasa en México? ¿La comunidad científica no hizo estas observaciones o el gobierno, a pesar de las mismas, está trayendo esta vacuna y no sé si tenga el dato en qué cantidad de dosis, que bueno, seguramente estarán disponibles en todo el país? Aristo, desconozco el dato. A final de cuentas, esto recae en un cuerpo colegiado
que está en la COFEPRIS, que es el cuerpo que evalúa las nuevas moléculas, así se le llama, y finalmente ellos son los que tienen la aprobación. No sé si estos datos sean públicos, no los tengo obviamente yo, ni estoy enterado de quién forme parte de esa comisión y cuáles hayan sido la evidencia. Obviamente el gobierno cubano posiblemente haya mostrado otros, digamos, documentos que realmente no hay mucho que mostrar, porque cuando se hacen estas evaluaciones, como se ha hecho para otras vacunas, se manda un dossier y se manda, digamos, estas publicaciones científicas con todos los resultados, donde entonces ya no tienes que mandar una serie de papeles o un bonche de papeles, dado que ya todo el trabajo ya está, digamos, revisado, avanzado en una revista internacional y tú ya puedes ir a corroborarlo si tienes alguna duda muy específica. Todos los datos deben ser públicos, es lo que te exige una revista de talla internacional. Y finalmente, digamos que no tengo idea de cuántas dosis habrán comprado, pero siempre va a quedar la pregunta de por qué se habrá tomado esta decisión. Por lo menos desde el punto de vista científico, no hay ninguna razón digamos, dato que haya inclinado la balanza hacia comprar esta vacuna y no otras como las vacunas de Pfizer o las vacunas de Moderna que sí tienen la evidencia científica para proteger como refuerzo en estas nuevas variantes que están azotando el país. Entonces, todo lo que ha dicho, pues es evidente que la conclusión sería que no es una vacuna adecuada ni conveniente, pero me gustaría reiterarlo y hacerle la pregunta, ¿vale la pena aplicársela? Si la gente lo aplica, va a tener un efecto. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto? Posiblemente hay un efecto protector que no vamos a poder saber. Ese es un gran problema para los científicos. Si se hace esta aplicación como refuerzo, no vamos a poder saber si realmente el efecto fue contribuido por la vacuna, el refuerzo, o bien por todo el esquema de vacunación que se haya colocado la persona antes. Y lo que sí es que va a haber digamos, un efecto protector, digamos, ya sea por la aplicación de este refuerzo o simplemente por el desarrollo del sistema inmune que ya ha tenido la gente, ya sea por una vacunación previa o incluso una infección previa. Entonces, esto lo que se ha visto es que ya nos lleva a estar protegidos para no llegar a síntomas graves y a la muerte. Pero definitivamente va a ser un despropósito aplicar esta vacuna para tratar de hacer lo que realmente se tiene que hacer con un refuerzo o con un esquema de vacunación, que es cortar la transmisión de la enfermedad. Ninguna lo ha logrado de manera eficiente, pero tendríamos que buscar la opción que más se acerque, que en este caso son las vacunas de Pfizer o Moderna, que están por arriba del 50 o 60% de eficacia, aún con la aparición de las nuevas variantes. Entonces, esto, digamos que si la gente se lo aplica, tendría que haber, o sea, de entrada, el esquema de vacunación ya está trazado, debió haber sido aplicado desde septiembre para poder contender con esta ola. Ya ponerlo durante la ola no sirve, no tiene el mismo efecto, y realmente lo que debe hacer el gobierno es prepararse desde ahorita, hacer las gestiones prudentes para comprar estos refuerzos bivalentes y aplicarlos antes del verano, que van a ser la siguiente hora, y esto debería ser por ahí de marzo, abril, para que entonces la siguiente ola tengamos al menos al 60% de la población vacunada para tratar de cortar la transmisión de la enfermedad. Y además, una cosa que no se ha mencionado, independientemente de este refuerzo de vacuna Abdala, no se ha vacunado a los niños menores de 5 años. También para los niños menores de 5 años hay vacunas, es otra dosis, hay vacunas de Pfizer o Moderna, es una dosis pediátrica, son 3 aplicaciones, no se han hecho las gestiones en México para adquirirlas y ese grupo es un grupo muy vulnerable que ellos sí, al no estar vacunado, digamos, la mortalidad puede ser alta o simplemente los síntomas post-COVID, los síntomas del COVID largo, pueden decrementar mucho la calidad de vida de nuestra infancia. Correcto. ¿Acaso, doctor, podría ser que quien no se ha puesto absolutamente ninguna vacuna, como dice que no hay antecedentes, hay un esquema caminando y también faltan algunos estudios, el último, a lo mejor para quienes no se han aplicado nada, podría tener alguna utilidad? Que digo, sería útil solamente si en vez de como un refuerzo se le tendrían que aplicar las 3 dosis que digamos, los mismos resultados de los científicos cubanos reportan. Ellos en ese estudio de fase clínica 3 dicen, miren, nosotros probamos
y entonces sí tiene un efecto es alto, pero es como de 82%. Si usted aplica las 3 dosis, entonces tendrá una eficacia mayor al 90% y entonces tendrían que planear un esquema de vacunación acorde con los datos que están publicando los científicos cubanos y tomando en cuenta que no han sido revisados. Yo al revisar este artículo tengo pues varias observaciones. Obviamente, como yo no soy parte de un comité, pero la intención de estas publicaciones como las que hicieron los cubanos, que se llama preprint, que eso lo hacemos ahora los científicos, que es poner a disposición pública un trabajo que yo estoy realizando para que otros, otros científicos lo lean, me hagan comentarios y a final de cuentas, cuando llegue una revista internacional que debe estar en ese proceso, ya tenga incluso la revista elementos para seleccionar a quienes hayan revisado o simplemente de comentarios o revisiones serias que haya habido con el artículo. Pero simplemente por el hecho de que esta vacuna no ha sido probada fuera de la población cubana, va a ser un factor importante para que no sea aceptado en ninguna revista. ¿Qué es lo que pasa en fase clínica 3? Las compañías prueban no solamente en una población, sino en distintas partes del mundo donde las condiciones de tanto de la población, étnicas, genéticas, de las variantes que circulan, de las comorbilidades, etcétera, de toda una serie de factores están presentes y pueden entonces hacer un estudio mucho más fino. Abre la puerta a este faltante tramo del estudio, doctor, para posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios, como les decía, ya están probados en la fase clínica 1 y 2 y al parecer no son muchos o no son diferentes de los que hay en otra vacuna y se mantienen en el rango de efectos leves, ¿no? Y finalmente, eso sí lo sabemos, pero obviamente, como bien lo mencionas, Evaristo, esto se sigue en la fase clínica 3 y esta y otras vacunas que incluso ya han sido probadas por la OMS no se estudiaron nada más mientras salían. Estos estudios van a terminar en el 2020, más o menos, que es cuando a final de cuentas, perdón, el 2030, que es cuando a final de cuentas se acaba un estudio de fase clínica 3 que dura 10 años. Entonces, todavía no sabemos mucho de los efectos secundarios de las vacunas hasta el 2030. Correcto, pues muchas gracias, doctor. Con esas advertencias, pues cualquier persona sensata, pues diría, no me conviene aplicarme la vacuna, pero ahí tiene ya la información, ahí tiene los detalles de cómo se ha trabajado esta vacuna cubana, que bien dice, no tenemos la razón, no tenemos la justificación del gobierno de México para traerla a nuestro país, así es que con todas estas consideraciones ya será decisión de cada persona si se la aplica o no se la aplica, ¿no es así? Sí, yo por lo pronto con las evidencias que hay a la mano, yo no podría recomendar que esta vacuna se aplicara y que tuviera el efecto que se busca, que es proteger a la población y cortar la transmisión. Simplemente no hay elementos para hacer la recomendación. Y como dices, es muy triste que se ponga a la gente en una situación donde dice, bueno, pues esto es lo que hay, póntela, ¿no? Hago una analogía, ¿no? Que finalmente es como cuestionar o decir, bueno, ¿para qué ahora la gente que cenó en Navidad pavo o pollo, ¿no? ¿Para qué compró pechuga o el pavo entero si con 1 kilo de patas o de alas, pues también es pollo, ¿no? Entonces, pues también te vas a llenar, ¿no? También va a cumplir la función de hacerte sentir satisfecho. Pero pues claro que no es lo mismo, ¿no? Consumir pechuga que alas o patas de pollo, ¿no? Entonces, ¿por qué poner a la situación o poner a la gente en esa situación, ¿no? Muchas gracias, doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, muy clara, muy concreta sus observaciones, su explicación. Le agradecemos mucho este enlace y ojalá pues lo podamos tener en futuros enlaces sobre el mismo u otros temas que son de su especialidad. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio. Por favor, cuídense. Bueno, pues conclusión, pregunta Norma Zárate, entonces, ¿recomienda o no el médico aplicarse la vacuna? Se le hicimos la pregunta directa y ya escuchó usted y retomamos sus propias palabras. Con lo que hay, con los estudios que hay de esta vacuna Abdala, no hay manera de recomendarla, no hay argumentos que garanticen que va a servir lo mismo que las otras vacunas, que ya se dijo, se han probado, se han estudiado hasta la última fase clínica. Entonces, retomando las palabras del investigador Fidel Alejandro Sánchez, no hay argumentos
no hay respaldo, no hay sustento para recomendar por lo menos esta vacuna. Ya usted decidirá, pero ahí está la voz autorizada. Él es el presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, es experto en genómica y bioinformática, y él dice, no hay materia, no hay respaldo para recomendar esta vacuna. Así es que ya está usted informada, informado.